Bienvenidos latinos y latinas. El dirigente del Banco Central, Verónica Artola, dio a conocer que la economía ecuatoriana apenas crecerá un 0,2% en este año, 2019. Esto a pesar de que el gobierno de Lenín Moreno inició un cambio de modelo económico que incluyó una remisión de deudas de intereses, disminución del tamaño del Estado, apertura a la empresa privada y nuevos préstamos con multilaterales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, algunos expertos aseguran que Ecuador tiene una economía en la cual no se dinamiza el consumo, no existe crédito para invertir y en la que la industria nacional se ve amenazada por el aperturismo de las importaciones. Es una economía, en otras palabras, en donde las utilidades de la banca crecieron 39% y la economía no creció ni al 1%. ¿Qué pasará con la economía de los ecuatorianos? ¿Qué sucederá con la promesa de creación de empleos propuesta por Lenín Moreno Garcés? ¿Los ciudadanos aceptarán la reforma laboral que propone el gobierno actual? Pues para ahondar en este tema nos acompaña hoy el asambleísta Pavel Muñoz. ¿Qué tal, Pavel? Bienvenido, qué gusto. Para América Latina todavía es una incógnita lo que pasa en el Ecuador. Y una de las incógnitas más acentuadas es ¿por qué la economía decrece, por qué la economía se cae? Bueno, primero un saludo a la gente que nos ve en América Latina, a ti y a todos del programa. Yo diría que lastimosamente para América Latina todavía esto es un poco difuso, aunque para el Ecuador es absolutamente claro que lo que tuvimos es un giro de la economía para gobernar, no para el pueblo ecuatoriano, ni sobre la propuesta de campaña que se había hecho, digamos, en las elecciones del 2016-2017, sino en la campaña 2016-2017, sino que es una economía que está destinada y manejada en este momento para el gran capital, para el capital especulativo, para el capital importador. Me parece que la nota introductoria es absolutamente clara de lo que está pasando en la economía. Y también esto es efecto de lo que ya sabíamos, la incorporación del recetario del Fondo Monetario Internacional, que lastimosamente mientras el mundo ha avanzado, el Fondo Monetario sigue con el recetario de los años 90, cuyos efectos son bajo crecimiento económico, lo estamos viendo, estancamiento de la inversión, lo estamos viendo, aumento del desempleo, lo estamos viendo, e incremento de la pobreza, y todas esas cuatro cosas están sucediendo en el caso ecuatoriano. Efectivamente, si uno puede ver, tenemos estimaciones de crecimiento del 0,2%, el último trimestre la economía crece al 0,6%, es decir, no llegamos ni al 1% de crecimiento. Sin embargo, si uno se fija, por ejemplo, en el crecimiento de utilidades ya netas de la banca, estas están bordeando el 40%. Claro. Si uno se fija en una variable como la balanza comercial, a pesar de que hemos mejorado un poco a mitad de este año, abril, los últimos datos que tengo, en diciembre del 2018 cerramos con un escenario muy, muy complicado. Teníamos más de 500 millones de déficit comercial. Y esto, Orlando y la gente que nos ve en América Latina, es fundamental en una economía como la ecuatoriana. Nosotros no tenemos ni pesos, ni sucres como lo teníamos antes, ni moneda nacional. Nosotros tenemos dólares. Esta es una economía dolarizada. Y esta es una variable que el mainstream, digamos, del enfoque económico que está gobernando en este momento el gobierno no lo señala. Ellos suelen irse más por el déficit fiscal. Pero esta variable, la del déficit comercial, es muy importante. ¿Por qué? Porque esto significa que estamos importando más de lo que exportamos, claro, y el efecto real es que estamos sacando más dólares de una economía dolarizada. Ya, pero Pavel, he consultado a varios expertos y unos dicen que este ajuste neoliberal del Fondo Monetario Internacional es 3 veces más grave que el que firmó un gobierno absolutamente neoliberal del año 1994, que esto implica consecuencias mucho más drásticas para la economía ecuatoriana. Sin embargo, parecería que, si ve uno desde afuera, no pasa nada en el Ecuador, las cosas siguen aparentemente normales, las fuerzas políticas se debaten y se discuten en otro nivel, pero la situación económica de los ecuatorianos no se expresa en protesta, manifestaciones o movilización absoluta. La del año 99, Orlando, y para la gente que nos sigue en América Latina, fue una crisis financiera, bancaria, que no tuvo su origen en el año 99, que no tuvo su origen en el año 98, sino que tuvo su origen en el año 94. En la famosa ley, el ajuste, sí. Exactamente, y uno de los ejes del ajuste era la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, que partía de este dogma neoliberal de que había que dejar, ¿no es cierto?, en libertad a la banca, sin regulación, sin control, que las tasas de interés, ¿no es cierto?, estén a lo que diga el mercado y no de alguna u otra manera una orientación de desarrollo nacional, y eso lo que provocó es un sistema absolutamente especulativo, volcado, digamos, hacia el favor de los intereses financieros bancarios, y esa burbuja explota en el año 99 con
consecuencias absolutamente dramáticas para la sociedad ecuatoriana. Cerca de 2 millones de ecuatorianos tuvieron que buscarse vida en España, en Italia, en Estados Unidos. Esa nada más fue el resultado de ese paquetazo de los años 90. El de ahora, creo yo efectivamente que tiene dimensiones similares. ¿Cuándo vamos a ver los resultados más complicados? Esperemos que esos resultados, no quiero ser aquí apocalíptico, claro, esperemos que esos resultados no estén poniendo, digamos, al filo de la navaja un tema como la dolarización. Que el caso de lo que en Argentina se ha discutido mucho. Alguna vez me hacían una entrevista a Argentina y me decían que con respecto a entrar a la dolarización. Yo decía que lo peor de entrar a la dolarización es que de la dolarización no sales. La dolarización te expulsa en un determinado momento. Y esto es lo que habría que cuidar que no pase en el caso ecuatoriano. Y por eso es que el dogma neoliberal, que solamente está enfocado en austeridad, y ya no sé si tengan ustedes datos, pero la austeridad, ¿qué es lo que significa? Significa frenar la inversión. Pero cuando uno frena la inversión pública, también estanca y frena la inversión privada. Suelen comportarse de manera complementaria. Claro. Aquí lo que tenemos es un enfoque que cada vez busca ser, digamos, implementado con más fuerza en el país, de que la inversión pública no sirve y la única que sirve es la inversión privada. Yo no creo en eso. Yo creo que más bien sirve la complementariedad. Inversión pública que atrae inversión privada, y así es como se genera lo que se llama formación bruta de capital, claro, que en el caso ecuatoriano está disminuyendo, y esto nuevamente es otra mala noticia para la economía ecuatoriana. Vamos a ver un cuadro que de alguna manera grafica la situación actual de la economía para que nos expliques un poco mejor, y este tiene que ver con la evolución del Producto Interno Bruto por trimestres en el Ecuador, y están aquí los 3 trimestres del 2017, los del 18 y los del 19, y como se ve ahí, la punta o el pico más alto está en el 2017, pero ya vemos que en el 2019, lo que tú mencionabas, está en el 0,6. ¿Cómo explicar esta situación económica? ¿Por qué se llega de una situación tal como la del 2017, donde empieza el gobierno de Lenín Moreno, y estamos en el 2019 con la curva hacia la baja? Un primer ejercicio que le pediría a la gente que nos está viendo en toda América Latina es que se imagine lo que pasó hacia el extremo izquierdo del gráfico en años anteriores. Y el Ecuador, como otros países de América Latina, tuvo una crisis significativa porque cayeron los precios de nuestras materias de exportación. Eso no se ve, por lo tanto, de alguna u otra manera no se ve el efecto dramático que tuvimos de caída en el crecimiento económico en la economía ecuatoriana en el año 2014, 2015, pero no 2016. Al nivel que está ahora, tampoco. No a ese nivel. Y esto es lo que quisiera remarcar. Esto significa entonces que una economía heterodoxa, no el recetario del Fondo Monetario Internacional, sino una economía heterodoxa, le permitió, al menos desde el 2017, recuperar crecimiento de la economía ecuatoriana. Básicamente, en lo que veríamos como el segundo trimestre del 2017, hasta ahí estaba el expresidente Correa. Y esta economía tuvo una tendencia de crecimiento. En el tercer trimestre del 2017 ya está gobernando Lenín Moreno, y uno ve que desde ese momento a la actualidad tenemos una clara tendencia a la baja. Claro. Hay algunos que dicen que esto es por una economía en transición que necesitaba un tipo de ajuste. Yo creo que no podemos ponernos en la posición de que todo lo hecho en años anteriores no necesitaba algunas adecuaciones. Sí necesitaba algunas adecuaciones, pero adecuaciones en un mismo patrón de desarrollo, si tú quieres. Claro. Es decir, modulando un poco la variable, siempre fue la de la inversión pública. Si no tenías tanta plata, disminuías un poco la inversión pública, pero no buscabas afectar, ¿no es cierto?, un tipo de gasto del Estado que está relacionado con la garantía de derechos. Ese crecimiento económico lo que nos está dejando ver es que en este momento tenemos un sector importador que crece, un sector especulativo bancario, pero ¿quiénes en cambio están perdiendo? El propio sector de la construcción, Orlando, está, digamos, con niveles muy bajos de crecimiento, incluso con niveles de decrecimiento, a pesar de que nos engañaron a los ecuatorianos de que, so pretexto de una ley que controlaba la especulación inmobiliaria, ¿no es cierto?, el sector se había deteriorado. Esa ley ya fue eliminada, el sector sigue deteriorado. El sector industrial, como bien lo señalas, en estos días, en el caso ecuatoriano, en la sierra central del país, las cámaras de comercio han señalado su preocupación de que el Ecuador entre sin beneficio inventario a la Alianza del Pacífico, porque entrar nuevamente a esta lógica de libre comercio sin que cuidemos el aparato productivo nacional, lo que suele venir asociado es con nuevamente una introducción importante de importaciones que se producen en este momento en el país, que suelen entrar con precio más barato y que al final del día lo que golpean es a la industria nacional. Al golpear a la industria nacional aumentan los niveles de desempleo y es evidente que aumentan los niveles de pobreza. Ya, pero entonces ahí ya más o menos configurada la situación, entremos en un tema que me parece importante. ¿Hasta dónde va a soportar el Ecuador
esta situación económica, porque hay desempleo, hay restricción, hay contracción en el consumo, etcétera, todo eso que se ha denunciado. ¿Cómo es que se soporta esto? ¿Y hasta cuándo incluso el propio presidente de la República puede soportar niveles de baja popularidad que lo tienen prácticamente escondido en la esfera pública? Esta es la pregunta del millón. En este momento tenemos un presidente que en algunas encuestas su credibilidad no supera el 17%. El país en su conjunto, más del 80% cree que el Ecuador va por mal camino. En este momento ya es notorio, incluso en sectores opuestos a la política que implementó Rafael Correa, que no tienen empacho en decirte con Correa estábamos mejor. Si todo eso está pasando, la gran pregunta es, número uno, ¿por qué no tenemos niveles de protesta social como las pudimos haber tenido en los años 90? ¿Por qué? Y ahí me parece que esto tiene que ver con dos elementos. Una población que no llega a ver su afectación de manera tan directa y expresada en su bolsillo, todavía, ¿sí? Ya empieza a preocuparse más, pero todavía no ve esto. Yo creo que con las reformas laborales esto va a ser otra cosa, digamos, me parece que eso puede ser un detonante. A la gente de América Latina decirle que no solamente están yendo en esta línea, sino que están volviendo también a la lógica de la flexibilización laboral, que no es otra cosa que la pérdida de derechos del sector laboral, una lógica de disciplinamiento. Es decir, es terrible lo que le están diciendo los ecuatorianos. Si usted quiere generar más empleo, déjese explotar un poquito más. Eso en sencillo nos están diciendo. Claro. Y además con un discurso del emprendimiento. Está bien el emprendimiento, pero ahora nos han metido los ecuatorianos la idea de que un emprendedor es el que se puede poner a vender un vaso de agua en el semáforo de la esquina y que ya con eso estamos mejorando a la economía. Pero entonces decía esto, un primer elemento me parece que es la gente todavía no llega a sentir cómo se avisora la crisis en su bolsillo. Y lo segundo es que en términos de economía política, Orlando, la gran pregunta es ¿cuál es el eje de poder que está protegiendo a Moreno? Ajá. Y mientras en este eje de poder estén los medios de comunicación, porque esto que se está diciendo en Telesur no se dice en ningún otro medio de comunicación, o son poquísimos los medios, es cierto que lo señalan, claramente ninguno de la línea comercial en el caso ecuatoriano. Segundo, el sector financiero bancario, ¿no es cierto?, que está creciendo sus utilidades al nivel de 40%. Tercero, el sector importador. Y mientras estos tres no generen, y evidentemente, digamos, una configuración internacional donde al Fondo Monetario Internacional, a la propia línea política de los Estados Unidos, le interesa cómo se está manejando la economía ecuatoriana, ¿no es cierto? Recordemos que no tenemos el panorama latinoamericano que habíamos tenido entre el 2005 y 2015, es otro panorama, claro. Tenemos más bien un giro hacia la derecha en la región, y todo esto está permitiendo que el gobierno actual se sostenga. Al mismo tiempo, ¿no es cierto?, creo que eso genera una vulnerabilidad de que mañana las cosas podrían explotar. Solamente cierro con un tema. Por eso es que lo que está pasando en América Latina, que me van a entender claramente en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, es que un gobierno con esas dificultades pone de manera permanente y reiterada los temas de corrupción como distractores, la lógica de la persecución política como si sí se está haciendo algo, y entonces a los ecuatorianos nos ponen el cascabel, digamos, entreteniéndonos en una construcción mediática de la realidad, lo que los medios quieren decir y los titulares que quieren mostrar, pero no lo que la gente está sintiendo de manera cotidiana. Vamos a ver eso en el segundo bloque para seguir conversando sobre la situación económica del Ecuador, pero además con efectos, algunos de carácter colateral, en la situación política. Y en la situación política también hay algunos elementos que tenemos que analizar, porque si no, no se entiende también la economía. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Enclave Política. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y conversamos con Pavel Muñoz, asambleísta del Movimiento Revolución Ciudadana y también fue presidente de la Comisión de lo Económico en la Asamblea Nacional. Pavel, acababas de mencionar un elemento que es el distractor para que de alguna manera se bloquee o se neutralice la movilización social. Efectivamente, la corrupción es un problema grave, y hasta dónde este manejo de la corrupción ha bloqueado, ha incidido en la acción política de actores políticos como ustedes y las centrales sindicales y otros más. Mi opinión sobre la corrupción es tajante. Donde hay que cortarla de raíz y hay que ir hasta las últimas consecuencias, y quienes hayan caído en actos de corrupción tienen que pagar a la justicia con total severidad. Eso lo uno. Pero lo otro es el uso de la corrupción con otros propósitos.
En los propios años 90, recordemos que el discurso del consenso de Washington tenía esta máxima: el Estado genera distorsiones cuando interviene en la economía. Y una de las formas en las que buscaron legitimar ese tipo de discursos es asociando a la acción estatal los temas de corrupción. Es decir, este tema no es nuevo. Porque esto, al final del día, Orlando, tiene grandes propósitos y grandes réditos para los sectores conservadores y las derechas. Si el Estado es el corrupto y si las empresas públicas son las corruptas, cabe entonces la privatización. Cuando sucede el caso de Odebrecht, todo se vuelca, ¿no es cierto?, al tema del Estado. Los funcionarios que recibieron coimas, ¿no es cierto?, los sectores estatales que fueron coimados, y estos evidentemente tienen que ser plenamente sancionados. Pero al mismo tiempo no se dice nada sobre quienes decidieron coimar, ¿no es cierto? Al final del día a mí me parece que para Odebrecht esto ha sido el mejor de los mundos. Decidieron montar un sistema absolutamente corrupto. Se enriquecieron de la forma en la que se enriquecieron y después dicen, qué pena, me ha dado un cargo de conciencia y hoy quiero confesar. Odebrecht termina medio exculpado de todas sus culpas y los gobiernos, ¿no es cierto?, que fueron señalados, todos en América Latina, pero si uno se fija, ¿dónde han puesto los ojos? Han puesto los ojos en gobiernos progresistas. El caso ecuatoriano, el caso argentino, y brasileño, el propio caso de Brasil, con los efectos políticos que ya conocemos. Lula da Silva, cuando tenía grandes posibilidades de repetir la presidencia de la República, porque los brasileños empezaron a ver que este discurso de bambalinas, ¿no es cierto?, deterioraba sus condiciones sociales, cosa que no había pasado en la época que el PT estuvo en el poder. Cuando tenía posibilidades, lo metieron preso. El caso de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es cierto?, altísimos niveles de popularidad, altísimos niveles de intención de votación, pero claro, una gran cantidad de procesos judiciales en su contra. Por eso han tomado una decisión que vamos a ver cómo le va en los próximos meses, de no correr ella para la presidencia, sino para la vicepresidencia, lo cual también es una forma de protección, porque evidentemente si ella estuviera encabezando, no tengamos duda de que pasaría lo mismo que de hecho, con Alberto Lula. Fernández estuvo visitando ahora a Lula en la cárcel en Curitiba. Estuvo Alberto Fernández candidato a la presidencia por, digamos, la coalición que auspicia la candidatura también de Cristina Fernández, y él dice, ahí evidentemente hay un caso de injusticia. Entonces ahí entramos en el otro tema. ¿Hasta dónde incluso en el caso del gobierno ecuatoriano esto constituye la base política con el que tiene un camino más abierto, con el que se mueve con comodidad en la esfera política? Tal es así que en la Asamblea tiene mayoría. Exactamente, y no nos olvidemos del caso de Bolivia, que teniendo elecciones en este año va a pasar exactamente lo mismo. Si un ecuatoriano se despertara en Bolivia, los medios de comunicación dirían lo mismo. Si un ecuatoriano se despertara en Brasil o en Argentina, pasaría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una estrategia regional. Y nosotros la denunciamos en estos mismos espacios desde el año 2014. Avisorábamos ya una reestructuración conservadora que ponía estos elementos de relieve. El tema del famoso lawfare, la judicialización de la política. Y esto, yo siempre he sido como más cauto, pero hoy estoy mucho más suelto de hueso para decir lo que hacían las dictaduras, anulando de la forma con violencia y, ¿no es cierto?, incluso quitándote la vida en los años 60, en los años 70, desapareciendo. Sí. Hoy, ¿no es cierto?, lo busca hacer el sistema judicial, ¿no es cierto?, acallando, con cárcel, con niveles de persecución. Pero ese sistema judicial, por ejemplo, no hace la misma acción o el mismo escándalo con un caso que ya se conoce en el Ecuador, pero no se discute mucho en términos oficiales, del INAPAPER, donde el entorno familiar del presidente Lenín Moreno, incluido él, dicen algunos de los indicios, estaría involucrado en casos de corrupción. ¿Por qué este caso no explota? ¿Por qué no tiene el mismo tratamiento? ¿Es lo que pasó con Michel Temer en Brasil o no? Es exactamente lo mismo, es decir, la justicia está absolutamente encaminada a cancelar las posiciones progresistas, insisto, no solamente en el Ecuador, sino en estos otros países que hemos puesto como ejemplo. El caso que señalas es un caso emblemático. Se hace una denuncia sobre presuntos temas de corrupción en el entorno cercano al presidente Moreno. Esto no tiene hasta el momento ningún tratamiento serio en la Asamblea Nacional, a pesar de haber denunciado varias veces. La Fiscalía está haciendo un proceso de investigación, pero sin tomar acciones. Pero en cambio, cuando se señala otro caso, como el de presuntos aportes a la campaña de Rafael Correa en el año 2013-2014, donde el titular es Odebrecht puso presidente, no han podido confirmar ese titular, esa acusación, pero inmediatamente ahí operó la Fiscalía, digamos, actuó con la prisión preventiva. En el sistema jurídico ecuatoriano, la prisión preventiva es lo que llaman una medida de última ratio, es decir, entre las acciones preventivas en el mundo, ¿no? En el mundo, sí. Es de las últimas que tomas. Aquí se toma esa con una, digamos, facilidad increíble, ¿no es cierto? Porque detrás está un mecanismo de ejemplificar
con este tipo de acciones a todos aquellos que quieran ser voces críticas al régimen. Es increíble los niveles de estrés, de persecución que se viven cotidianamente en el caso ecuatoriano. Y te pongo otro elemento para terminar. La misma acusación por los mismos portales de investigación. Aquí también el periodismo investigativo cumple un rol, digamos. No claro, digamos de que cumple un hecho, rol. no llamamos periodismo de investigación, sino de filtración. Pero ese mismo periodismo investigativo, cuando señala cosas contra el exgobierno del expresidente Correa, ¿no es cierto?, inmediatamente actúan. Y cuando hacen señalamientos sobre la campaña, ¿no es cierto?, o sobre, digamos, un caso que sería igual, presuntos recursos privados no reportados en el caso de la campaña de Lenín Moreno, no se toma ninguna acción. Es decir, lo que tenemos es el discurso de la corrupción, ¿no es cierto?, utilizado con propósitos políticos, el sistema judicial utilizado con propósitos políticos, los entes de control utilizados con propósitos políticos y amedrentamiento. Ahora, te quisiera hacer una pregunta que de alguna manera es muy coyuntural, porque dirigentes, voceros del Partido Social Cristiano de la derecha, digamos, más extrema del Ecuador, han tomado distancia del gobierno de Lenín Moreno y por el contrario, quien fue su enemigo acérrimo en la segunda vuelta electoral, el señor banquero Guillermo Lasso, ha tomado contacto, hacen mayoría en la Asamblea. ¿Cómo entender este comportamiento de la derecha ecuatoriana mientras el partido de Jaime Nebot, el líder del Social Cristiano, toma distancia, no parece que va a tener una colaboración directa y en cambio su acérrimo enemigo, el banquero, que dijo que nunca debió ser presidente Lenín Moreno, está aliado ahora al gobierno de Lenín Moreno? Te voy a decir una cosa que no lo hubiera pensado decir nunca. Mi posición política está acá y la del Partido Social Cristiano está acá. Sí. Pero en este momento creo que están entendiendo la política de manera sensata. Me da la sensación que el Partido Social Cristiano no cree que la dirimencia de los enfoques políticos distintos debe estar canalizado con la, digamos, con la persecución y la judicialización de la política. ¿Yeah? Si mi hipótesis es cierta, ¿no es cierto?, esta parecería como una derecha, por último, más sensata, ¿ya? Tenemos orillas distintas, pensamos en orillas distintas, pero la forma de enfrentar eso son los procesos democráticos. ¿Están leyendo de la misma manera lo que está pasando en el país? Están leyendo absolutamente de la misma manera. Yo he visto declaraciones del alcalde Nebot absolutamente, si quieres, pertinentes, en el sentido de no exponerse, en el sentido de no hacerle el juego una estrategia de persecución. Pero no será pensando en el 2021 que hay elecciones presidenciales. Pero tal vez justamente por eso, porque lo terrible, Orlando, es que esta forma de operar hacia la política va a hacer que cualquier buen ciudadano, cualquier buena ciudadana del Ecuador va a correr del ámbito político, ¿cierto? ¿Para qué me voy a querer yo meter a trabajar por mi país si el momento que me trabajo por mi país, un funcionario de tercera que cometa un error en cualquier institución, inmediatamente termina siendo imputado al presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, han puesto, si tú quieres, han hecho una estrategia que al final va a ser absolutamente perjudicial para ellos. Si mañana, en un caso hipotético, no consentido, ¿cierto?, Guillermo Lasso llegara a la presidencia, con el tipo de política que ha hecho, haciendo a la venganza como una forma de dirimir el debate político, no va a poder gobernar, o va a tener, digamos, pánico de gobernar. Pero ahí te pregunto entonces, ¿por qué Guillermo Lasso se coaliga o se acerca al gobierno de Lenín Moreno cuando eran enemigos acérrimos? Incluso no lo reconoció por mucho tiempo como presidente de la República. Veamos un contexto para que la gente nos entienda con más claridad en América Latina. Guillermo Lasso era el contendiente de Lenín Moreno. Sí. Cuando Lenín Moreno le gana, Guillermo Lasso le acusa de haberse robado de las elecciones a Lenín Moreno. Por eso es que los ecuatorianos no entendemos cómo quien le acusa a Lenín Moreno de haberse robado las elecciones hoy es su principal aliado. Y tienes dos hipótesis. O están locos, ¿no es cierto?, porque para hacer ese tipo de alianza política con un gobierno que tiene 16% de credibilidad están locos, o la explicación es económica. Si la banca está ganando a niveles del 40%, y esta me parece que es la utilidad entre 2017 y 2018, el incremento de utilidad neta del Banco de Guayaquil, del que es dueño Guillermo Lasso, tal vez la explicación no es política, pero claramente sí puede ser económica. ¿Pero eso qué consecuencia traería para el ámbito político? ¿Hay un bloque, hay una armazón mucho más sólida de parte del gobierno para defenderse, para poder actuar? Y lo que decíamos al principio, para implantar un modelo económico que puede tener, o como secuela puede haber una explosión social. El deterioro institucional del Ecuador es significativo. Nadie lo ha querido decir porque el pacto de poder ha sido que mientras Lenín Moreno esté cumpliendo un rol, cancelando, entre comillas, el correísmo, ¿cierto?, los actores políticos, los actores económicos se tragan todo su malestar porque supuestamente se está haciendo un objetivo mayor, la famosa descorreízación.
pero ya empieza a haber preocupaciones. Yo he conversado en las últimas semanas con gente absolutamente contraria a la posición que tuvo el expresidente Correa, digamos, a la posición política que puedo tener yo. Y esa gente absolutamente contraria te dice, estamos recontra preocupados por lo mal que va el país, porque el escenario de persecución sigue y no se ve una luz al final del túnel, porque la desinstitucionalización es tremenda y porque la economía se está golpeando de manera significativa. Y esos mismos sectores que son absolutamente anticorreístas en clave ecuatoriana, ¿no es cierto?, están molestos porque con ese tipo de obrar del gobierno de Lenín Moreno, lo que va haciendo es que cada vez esta frase que antes se decía, digamos, de manera oculta, hoy se lo dice mucho más abierto, y es que con Correa estábamos mejor. Pero entonces ahí viene la pregunta, ¿el correísmo está más vivo? ¿Crece? ¿Se añora Correa? ¿Es posible la recuperación política de este sector de la política ecuatoriana liderada por Correa, o quién lo reemplaza acá en el Ecuador? Es una gran pregunta. En primer lugar, me parece que el correísmo es un actor absolutamente vivo. Las últimas elecciones locales fue claramente la segunda fuerza votada. La primera, el Partido Social Cristiano, y la segunda, el Movimiento de la Revolución Ciudadana. Es por eso que la persecución tiene también otra vertiente, la línea de, digamos, las autoridades políticas. En este momento no es nada casual que la fuerza, digamos, del partido político por el que corrió en las últimas elecciones locales, la Revolución Ciudadana, quiera ser ahora incidentado, porque les da pánico, digamos, tener a esa fuerza activa en las elecciones. Sin embargo, yo soy del criterio de que esa fuerza, con el potencial electoral que tiene, no debe ni puede jugar solo un proceso electoral en el 2021. Tendría que ser un frente más amplio, al estilo de lo que está pasando en Argentina. Exactamente, digamos, porque justamente como la realidad es calcada, digamos, no es extraño que en Argentina, en Bolivia, en Brasil se piense de manera similar. Y aquí me parece que necesitamos que todos los actores progresistas, y digo los progresistas porque ya a la extrema izquierda, o lo que se ha considerado la verdadera izquierda, ¿no es cierto?, la izquierda pura, el caso ecuatoriano, ha sido la posición más funcional para los sectores de derecha, más funcional para los sectores de derecha. Entonces aquí, un proyecto progresista que recupere visión de desarrollo nacional, que tenga un proyecto nacional y popular con altos niveles de redistribución, donde todos estemos bien, donde la industria ecuatoriana crezca, donde el propio sistema financiero, digamos, sea sólido, pero no por su propio enriquecimiento, sino para que sea un motor del desarrollo nacional, donde el sector productivo, donde el sector de los trabajadores no sea golpeado ni pierda derechos. Eso es lo que necesitamos. Y claramente eso no es lo que ha venido pasando, con lo cual la fuerza política de la Revolución Ciudadana está absolutamente viva, pero mi posición es que para que sea más sólida y para que sea una opción real, necesitamos que los sectores progresistas, ¿no es cierto?, nos, digamos, alineemos o nos congreguemos en un frente mucho más amplio, pero que no deje que el Ecuador vaya o siga por el camino fatal en el que está caminando. Muchas gracias, Pavel, muy amable por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por atendernos en esta reflexión de lo que ocurre en el Ecuador. Aquí en la mitad del mundo evidentemente hay problemas, pero lamentablemente la explicación no atraviesa por todos los medios de comunicación. Esta es la realidad. Nos veremos pronto. Chao, chao.